Muy buenas, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Ana Larios y este video tiene como objetivo realizar un aporte a estudiantes que cursan la clase de electricidad y magnetismo. Para ello vamos a desarrollar el ejercicio 20.13 del libro de campos electromagnéticos del Wagnes, lo cual dice: una hoja muy grande de material que al ser muy grande se considera tanto en el plano X y Y como algo infinito, ya que con respecto al eje Z nos dice que es de grueso D, tiene caras paralelas entre sí perpendiculares al eje Z. Se encuentra uniformemente magnetizada con M es igual a M en dirección de Z. Encontrar la distribución de polos correspondiente y utilizar este resultado para encontrar H en todo el espacio. Luego nos preguntan, ¿cuál es el factor desmagnetizador en este caso? ¿Es compatible este resultado con lo que corresponde a la última oración del ejercicio 20.7? Entonces, este es nuestro diagrama, que es como un plano con un grosor D y que este está magnetizado de una manera uniforme. Lo primero que vamos a encontrar son la distribución de polos correspondientes, también llamados la densidad volumétrica de carga magnética y la densidad superficial de carga magnética. Para encontrarlo vamos a ocupar de 2042, que nos dice que la densidad volumétrica es igual al negativo la divergencia de la magnetización y que la densidad superficial va a ser igual al producto punto de la normal por la magnetización. Primero vamos a encontrar a la densidad volumétrica. Esta va a ser igual a negativo la derivada parcial con respecto a x en dirección de x, más la derivada parcial con respecto a y en dirección de y, más la derivada parcial con respecto a z en dirección de z, producto punto de m en dirección de z, y recordando que el producto punto entre x y z y y z es igual a 0. En cambio, el producto punto de z y z es igual a 1, que sería lo único que nos queda. La derivada parcial de una constante con respecto a z, y esto es igual a 0. Ahora bien, para poder encontrar la densidad superficial de carga magnética, esta es igual a la magnetización producto punto de la normal, pero ¿quién es esa normal? Recordemos que nuestro vector normal es el vector que es perpendicular a la superficie. En este caso nosotros tenemos varias superficies: la parte superior, la parte inferior, la parte frontal, la parte posterior, la parte lateral izquierdo, la lateral derecho. Pero como nosotros consideramos que en el plano XY es infinito, es decir, que como lo ancho es infinito, no se toma en cuenta. Por lo que solo consideramos la parte superior, que en esta sale un vector normal en dirección de z positivo, y la parte inferior, que tenemos un vector normal en z negativo. Entonces nuestra densidad superficial en la parte superior va a ser igual a m en dirección de z producto punto de z, que esto da un resultado m, y nuestra densidad superficial de carga inferior, que va a ser igual a m en dirección de z producto punto de negativo 1 en dirección de z, por lo que resulta negativo m. Ya encontramos la primera parte del ejercicio, pero también nos pide encontrar h en todo el espacio. Entonces nos vamos a dividir en h en el exterior y h en el interior. Si nos guiamos según la página 389, nos dice que la inducción producida en el exterior del material puede calcularse a partir de 26 por medio de B es igual al producto cruz de A, por lo que vamos a encontrar H exterior. Utilizando 2028, el campo H va a ser igual al campo B sobre μ, donde μ es la permeabilidad del espacio libre, menos la magnetización, pero sabemos que hay magnetización solo en el material, y como aquí es fuera, entonces la magnetización es 0. Nuestro propósito es encontrar nuestro campo B para poder encontrar después nuestro campo H. Pero para poder encontrar el campo B nosotros ocupamos el potencial vectorial A, y de este nosotros necesitamos las densidades de corriente, que son la volumétrica y la superficial. Por eso nosotros vamos a utilizar 2010, donde 2010 nos dice que la densidad volumétrica de corriente magnetizada
va a ser igual al producto cruz de la magnetización y la densidad superficial de corriente magnetizada va a ser igual a la magnetización producto cruz del vector normal. De esta forma, calculamos la densidad volumétrica de corriente magnetizada, que es el producto cruz de la magnetización, donde la magnetización es m en dirección de z, y esto va a ser igual a 0. Porque recordando que nuestro vector nabla va a ser igual a la derivada parcial con respecto a x en dirección de x, más la derivada parcial con respecto a y en dirección de y, más la derivada parcial con respecto a z en dirección de z. Y como aquí este vector es m en dirección de z, m no depende ni de x, ni de y, ni de z. Es por eso que al aplicar la derivada parcial de una constante va a ser igual a 0. Ahora bien, para poder encontrar la densidad superficial de corriente magnetizada, va a ser el producto cruz de la magnetización por nuestro vector normal. Pero recordemos que nosotros teníamos dos vectores normales, uno en dirección de z positivo y otro en dirección de z negativo. Por lo que si lo calculamos, esto quedaría donde m en z solo tiene componente en z, entonces esto sería 0 y 0. Y en dirección de z igual solo quedaría 1. Al aplicar el rotacional, eliminando la primera columna y la primera fila, hacemos el producto cruzado y esto nos va a dar igual a 0. También eliminando la segunda columna y la primera fila nos va a dar 0. Y en la tercera columna, eliminándola al igual que en la primera fila, también nos da 0, por lo que esto es 0. Va a ser muy similar al aplicar m en dirección de z rotacional de negativo en dirección de z. Pues eliminamos la primera columna y la primera fila y el producto cruzado nos da igual a 0. También eliminando la segunda columna y la primera fila nos va a dar 0. Y por último, eliminando la tercera columna y la primera fila, también nos va a dar 0. Por lo que concluimos que tanto la densidad volumétrica de corriente magnetizada como la densidad superficial de corriente magnetizada van a ser 0. Con estos resultados nosotros lo podemos sustituir en 26 para poder encontrar el potencial vectorial y podemos ver que se nos cancela la integral de volumen al igual que la integral superficial, por lo que nuestro potencial vectorial va a ser igual a 0 y de esta forma nuestro campo B también va a ser igual a 0. Así que se concluye que el H en el exterior va a ser igual a 0. Ahora bien, para poder encontrar el H en el interior, nosotros vamos a usar los datos que ya calculamos, que eran la densidad superficial de carga magnetizada en la parte superior, que nos había dado igual a m, y la densidad superficial en la parte inferior, que nos había dado negativo m. Entonces, utilizando las condiciones frontera de 2043, donde nos dice que el vector normal producto punto del vector h2 menos h1 va a ser igual a la densidad superficial, donde h2 es nuestro campo en el exterior y h1 es el campo h en el interior, que es lo que nosotros andamos buscando. Y sabemos que si nosotros descomponemos a h1 va a ser igual a la sumatoria del vector h1 normal más el vector h1 tangencial. Entonces, utilizando 2040, nosotros sabemos que las componentes tangenciales son iguales, por lo que h1 va a ser igual a h1 normal más h2 tangencial. Y h1 normal nosotros lo podemos reescribir como la magnitud de h1 normal en dirección normal más h2 tangencial, donde h1 normal es lo que nosotros andamos buscando. Entonces, para poder encontrar h interior, podemos utilizar la densidad de carga en la parte superior y también podemos utilizar la densidad de carga en la parte inferior. Cualquiera de las dos nos tendría que dar el mismo resultado. Así que primero vamos a encontrarlo utilizando la parte superior. Con 2043, multiplicando el vector normal por h2 y el vector normal por h1, nos queda n normal por h2 menos el vector normal por h1 y esto va a ser igual a la densidad superficial en la parte superior.
Multiplicando el vector normal por el campo H2 nos queda la componente de normal 2 menos la componente normal 1. Y esto va a ser igual a la densidad superficial en la parte superior. Despejando para la componente normal 1, nos queda que va a ser igual a la componente normal 2 menos la densidad superficial en la parte superior. Entonces, sustituyendo número 2, que sería esta, en número 1, H1 sería la magnitud H2 normal menos la densidad superficial, todo esto multiplicado por el vector normal más H2 tangencial. Entonces, multiplicando negativo la densidad superficial en la parte superior por el vector normal, nos queda esto, y H2 normal por el vector normal, nos queda H2 normal en dirección normal más H2 tangencial. Entonces, H1 va a ser igual al negativo la densidad superficial en la parte superior, y sustituyendo nuestro vector normal, que sería en la parte superior positivo en dirección de Z, más esto que tenemos aquí, que es la magnitud de H2 normal en dirección normal, nos crea el vector H2 normal más H2 tangencial, y sabemos que la sumatoria de H2 normal más H2 tangencial nos forma a H2, que ya sabemos que H2, es decir, H en el exterior, era igual a 0. Es por eso que esto se tacha y solo nos queda, sustituyendo nuestra densidad superficial en la parte superior, que era positivo m. Entonces colocamos negativo m en dirección de z, por lo que m en dirección de z también lo podemos escribir como nuestra magnetización. Así que nos queda que el campo H en el interior va a ser igual al negativo de la magnetización. Ahora bien, nosotros también podemos encontrar el H interior utilizando la densidad superficial en la parte inferior, al usar la misma ecuación 2043, donde el vector normal por H2 menos el vector normal por H1 es igual a la densidad superficial de carga magnetizada en la parte inferior, y el vector normal por H2 nos da solo la magnitud H2 normal menos H1 normal, que va a ser igual a la densidad superficial de carga, y despejando para H1 normal nos queda esta ecuación. Ahora, sustituyendo 2.2 en número 1, donde número 1 era H1 normal en dirección normal más H2 tangencial. Así que sustituyendo eso nos queda H2 normal menos la densidad superficial de carga en la parte inferior, todo eso multiplicado por el vector normal más H2 tangencial, haciendo el mismo procedimiento de antes, multiplicando esto por esto y esto por esto, nos queda que H1 va a ser igual a negativo la densidad superficial en la parte inferior por el vector normal más H2 normal en dirección normal más H2 tangencial. Ahora bien, recordando que este vector normal en la parte inferior era negativo en dirección de Z, y que este campo H2 normal en dirección normal iba a ser igual al vector H2 normal más H2 tangencial, que H2 va a ser igual a todo esto, así que se cancela. Ahora bien, la densidad superficial en la parte inferior teníamos que era igual a negativo m. Así que sustituyendo eso nos queda negativo por negativo m por negativo en dirección de z. Y nos queda que la H interior va a ser igual a menos m en z. Y recordando que m en z va a ser igual a la magnetización, por lo que concluimos que haciéndolo tanto para la parte superior como la parte inferior nos da el mismo resultado, que H interior va a ser igual a menos la magnetización. Luego el ejercicio nos pregunta, ¿cuál es el factor desmagnetizador? Es decir, Nm. Por lo que nosotros vamos a utilizar 2050, que nos dice que el campo H log va a ser igual a negativo Nm por la magnetización, donde H log significa campos internos o campos locales.
Así que nosotros, haciendo la comparación con el resultado que ya obtuvimos antes, el campo H nos había dado que era igual a negativo M. Esto lo comparamos con la fórmula 2050 y podemos concluir que Nm, es decir, el factor desmagnetizador, es igual a 1. Luego, el ejercicio nos pregunta, ¿es compatible este resultado con lo que corresponden a la última oración del ejercicio 27? La última oración del ejercicio 27 nos dice encontrar B y H en el interior del disco, lo cual la respuesta de esto es que B en el interior es aproximadamente 0 y H en el interior es aproximadamente menos la magnetización. Tomando en cuenta que en el mismo ejercicio 27 la magnetización es la misma, es uniforme y es M en dirección de Z, donde el H interior que nosotros encontramos es de H es igual a menos la magnetización y el H interior del ejercicio 20.7 da como resultado aproximadamente menos la magnetización. Así que podemos ver que estos resultados sí son compatibles. Pero el ejercicio no solo nos preguntaba el H interior, también nos preguntaba sobre B interior, lo cual nosotros en el 20.13 aún no lo hemos calculado. Así que regresando al ejercicio vamos a utilizar 2028, donde nos dice que el campo H va a ser igual al campo B sobre μ, que es la permeabilidad del espacio libre, menos la magnetización. Así que despejando para B, pasamos la magnetización al otro lado y pasa a sumar, y μ, que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Luego vamos a sustituir el campo H que ya calculamos, que nos daba menos la magnetización, así que B interior va a ser igual a menos la magnetización más la magnetización, esto se tacha, y nos da que B interior es igual a 0. De esta forma, el B interior del ejercicio 20.13 nos da que es igual a 0 y el B interior del ejercicio 20.7 da aproximadamente 0, concluyendo que estos valores sí son compatibles. Y esto sería todo para la solución del ejercicio 20.13. Que tengan un bonito día y muchas gracias.